A México y a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, Patti Chapoy les hizo reír, llorar y soñar durante décadas. Su rostro se convirtió en sinónimo de farándula, su voz en juez implacable de los secretos de los artistas. Pero al acercarse a los 80 años, el cuerpo de la periodista más temida escondía verdades que nadie quiso ver. Las acusaciones de manipulación, las etiquetas de despiadada y metiche se acumulaban como piedras sobre su espalda, mientras ella callaba. Se decía que había destruido vidas con sus reportajes, que había conspirado con empresarios para hundir carreras, que llevó a la cárcel a inocentes y que su afán de poder no conocía límites. Nadie quiso ver lo que realmente estaba pasando, ni cómo la niña descalza que recogía renacuajos en Torreón acabó atrapada en una telaraña de rumores y traiciones. En este relato, te prometo desentrañar 4 verdades que pocos se atreven a nombrar. La primera es la traición que la dejó sin trabajo y casi sin futuro, cuando la televisora más poderosa de México ordenó su arresto por atreverse a usar imágenes amparadas por la ley de crestomatía. La segunda es la guerra con una cantante regiomontana que la demandó por difamación y aún exige una indemnización millonaria. La tercera es el romance prohibido con un productor caído en desgracia que podría haber cambiado su destino. Y la última, quizás la más incómoda, es el error del que ella misma se arrepintió en público, un desliz que desató la furia de un país y del que tuvo que pedir disculpas. La última revelación cambiará la forma en que entiendes toda su historia. ¿Quién era en realidad Patti Chapoy antes de convertirse en la dama de hierro del espectáculo? Para entenderlo hay que volver a ese México pobre y áspero que marcó su infancia. Nació en la capital, pero su infancia transcurrió lejos del glamour. Su padre, Enrique Chapoy, era obrero de una fábrica de cemento y su madre, Aurora Acevedo, criaba a 7 hijos con lo poco que tenían. Cuando Patti tenía 6 años, su familia se mudó a Torreón, Coahuila, buscando un futuro mejor, y se instalaron en los márgenes del desierto. Allí no había dinero, ni comida, ni zapatos. La niña caminaba descalza a la escuela, con las suelas endurecidas por el calor de la tierra. Sus únicas sandalias eran de pata de gallo, un par que usaba hasta que se desgastaban completamente. No había con qué abrigarse cuando el viento frío llegaba, y la pequeña Patti se escondía debajo de las mantas raídas pensando en lo injusta que era la vida. Para entretenerse, inventaba juegos con piedras y charcos. Recogía renacuajos en una cubeta y los observaba durante horas, como si cada pequeño ser le revelara un secreto del mundo. Ella misma contó que su curiosidad era tan grande como su hambre. Había días en que se acostaba sin cenar, abrazando a sus hermanas para sentir calor. Cuando el circo llegó al pueblo, Patti y su hermana idearon un plan. Ofrecieron cuidar al bebé de una trapecista a cambio de ver el espectáculo desde atrás del escenario. Durante una semana, las niñas observaron acrobacias y risas sin pagar un peso. En otra ocasión, deseó ir al cine a ver una película sobre 2 hermanos. No había dinero, así que salió con un costal a recoger chatarra. Su hermana era más lista y llenaba su costal con piedras para que pesara más. Vendieron el metal y por fin compraron los boletos. Esa primera película le abrió la puerta a un universo de historias más grandes que su pueblo. Las carencias no solo eran económicas. En la mesa familiar, Patti aprendió a callar lo que no le gustaba. La carne que le servían la masticaba y escondía bajo la mesa. Apenas tuvo independencia económica, eliminó la carne de su vida y se volvió casi vegetariana, como si rechazara simbólicamente la dureza de su infancia. Cuando su padre intentó sembrar algodón en un terreno rentado, los 2 primeros años fueron prósperos, pero los siguientes fueron desastrosos. Las cosechas perdidas los golpearon con fuerza y los obligaron a regresar a la capital. 5 de los 7 hermanos pudieron estudiar gracias al esfuerzo de sus padres. Patti recordaría más tarde que las noches frías, las manos agrietadas y la vergüenza de no tener ropa adecuada le enseñaron disciplina y hambre de algo mejor.
Para muchos mexicanos que migraron a Estados Unidos, la historia de Patty resuena porque habla de una generación que creció con frijoles y tortillas como único alimento, que cruzó fronteras buscando oportunidades y que llevó consigo la memoria de su tierra. Chapoy vivió la discriminación por ser pobre y la sensación de que su voz no importaba. Años después, cuando se convirtió en periodista, supo cómo hablarle a esas madres y abuelos de Chicago, Los Ángeles o Houston, que sintonizaban ventaneando para sentirse cerca de casa. Esa conexión cultural y emocional con México y con sus migrantes sería la base de su poder en los medios. Esa herida profunda de la pobreza no desapareció cuando comenzó a estudiar periodismo. Era una mujer que conocía el frío de la marginación y el miedo a la invisibilidad. Tal vez por eso, cuando entró en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y luego comenzó a colaborar en revistas como Diseño, Contenido, Vanidades y Novedades, se obsesionó con destacar. Ese impulso la llevó a Televisa, donde produjo y condujo programas de espectáculos durante casi 20 años. Pero, como verás, el éxito fue apenas la antesala de su primera gran herida. ¿Cómo se convierte una niña pobre en la periodista más temida de México? La respuesta se esconde en las decisiones que tomó para no volver a sentir frío ni hambre nunca más. Al terminar sus estudios, Patty Chapoy empezó su carrera en la televisión cultural y en la prensa escrita. Colaboró como reportera y entrevistadora en revistas como Diseño, Contenido y Vanidades, donde entrevistó a artistas como David Alfaro Siqueiros y María Félix. Su curiosidad y su facilidad para indagar la llevaron a la televisión. En la naciente Televisa, primero colaboró en el programa cultural México, Magia y Encuentro, y luego ascendió a la producción de contenidos de entretenimiento. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los rostros del domingo, al co-conducir el popular programa Siempre en Domingo y crear El Mundo del Espectáculo, considerado el primer noticiero de farándula en México. Su voz narraba las vidas de los ídolos y sus silencios señalaban lo que nadie decía. Desde el estudio de Chapultepec hasta los televisores de Los Ángeles, Chicago y Houston, millones de mexicanos seguían su crítica mordaz y su sarcasmo. Pero detrás de cámaras, las reglas eran estrictas. No podía hablar de ciertos empresarios, no podía tocar a determinadas estrellas y siempre debía pedir permiso para usar imágenes. El sistema era una red de favores y amenazas que la envolvía como una serpiente. Su primera gran herida llegó en forma de una llamada telefónica. Después de años de rating, un directivo de Televisa le informó que el programa cambiaría de formato y que ya no estaban sus servicios. La excusa oficial era una reestructura, pero ella sabía que sus comentarios sobre la mala iluminación de un puente y la defensa pública de la cantante Lila Deneken habían incomodado a los dueños. De un día para otro se quedó sin trabajo ni indemnización. Se fue a casa y, frente al espejo, recordó el frío de su infancia. Sintió miedo de volver a la pobreza. Lloró durante días y se preguntó si haber defendido la honestidad valía la pena. Un enorme ramo de flores de su colega Ricardo Rocha la sorprendió. El periodista le escribió que los verdaderos profesionales no se venden y que había que resistir. El gesto la impulsó a levantar la cabeza y a decirle a su familia que no renunciaría a contar historias. El destino le sonrió en el lugar menos esperado. En su vecindario vivía Ricardo Salinas Pliego, quien acababa de comprar IME Visión. El empresario la llamó para ofrecerle un puesto en su nueva cadena. Chapoy aceptó aún sabiendo que iba a empezar desde cero. Barría los estudios, cargaba cámaras, asistía en producción y observaba. Pero también sugería ideas. En una junta con Pedro Sola, Marta Figueroa y Juan José Origel, propuso un programa que dijera lo que otros callaban. Así nació Ventaneando en 1996. Los directivos dudaron, pero Chapoy insistió en que la gente quería saber la verdad detrás de las estrellas.
El piloto se grabó con pocos recursos y muchas ganas. Cuando se transmitió, el efecto fue inmediato. Los teléfonos de TV Azteca se saturaron. Los vendedores de tamales comentaban las notas en la calle y en las carnicerías de Chicago se discutían sus exclusivas. Ventaneando se convirtió en una ventana para los mexicanos migrantes que añoraban su país y para los que estaban cansados del discurso oficial. Pero el éxito no tardó en generar enemigos. En 1997, Televisa argumentó que Ventaneando violaba la ley federal del derecho de autor al usar fragmentos de sus novelas. Chapoy y su equipo defendieron el uso de la crestomatía, una figura legal que permite utilizar hasta 1 minuto de material con fines de crítica o educación. A pesar de esto, la televisora pidió su arresto. Aquella noche, al finalizar el programa, un ejecutivo de Azteca le susurró que la policía la esperaba afuera. Salió escondida en el asiento trasero de un auto, tapada con una cobija. Al día siguiente, encendió la televisión y vio patrullas, reporteros y helicópteros frente a su casa. El procurador exigió que la encarcelaran unos minutos para complacer a la empresa, pero Ricardo Salinas Pliego se negó y le envió un helicóptero para llevarla de manera segura a la televisora. Esa tarde, la periodista salió al aire con un vestido impecable y explicó que la crestomatía estaba amparada por la ley, que no había cometido ningún delito y que no pensaba agachar la cabeza. La demanda se prolongó durante 3 años y al final los tribunales le dieron la razón. Para ella, el caso fue más que una victoria legal. Fue una prueba de que el poder mediático podía ser retado cuando se respaldaba en la ley. La persecución dejó marcas invisibles. Durante meses, Chapoy vivió custodiada por guardias armados que dormían afuera de su casa, y su familia aprendió a convivir con el miedo. Al mismo tiempo, el público se dividió. Millones de amas de casa y trabajadores migrantes la defendían porque sentían que representaba su derecho a estar informados. Otros la acusaban de oportunista y de lucrar con la desgracia ajena. La dualidad se profundizó cuando Ventaneando empezó a revelar divorcios, adicciones y traiciones de figuras muy queridas. Chapoy entendió que el mismo pueblo que la había visto caminar descalza podía volverse en su contra si lo traicionaba. El ascenso, la caída y la resurrección que vivió entre Televisa y TV Azteca reflejaban la complejidad de México, un país que admira el éxito, pero castiga al que rompe el pacto de silencio. Esa traición inicial sería apenas el comienzo de una serie de batallas legales y rumores que la perseguirían durante décadas. Tras ganar la batalla contra Televisa, Patti Chapoy creyó que había recuperado el control de su destino. Ventaneando prosperaba y su nombre era sinónimo de primicia. Pero pronto enfrentó una herida más profunda y silenciosa. Una demanda multimillonaria que ponía en entredicho su ética y su humanidad. En 2009, la cantante Gloria Trevi acusó a Patti y a TV Azteca de difamación, alegando que el programa había emprendido una campaña de desprestigio en su contra, luego de que ella se negó a firmar un contrato de exclusividad. La intérprete, que había sido absuelta del llamado Clan Trevi Andrade, afirmó que Ventaneando insinuaba que estaba ligada al narcotráfico y que su esposo era traficante de drogas, y exigió una indemnización de $180 millones. De repente, la periodista que denunciaba abusos se veía acusada de destruir reputaciones. La batalla legal se trasladó incluso a tribunales de Estados Unidos, donde se esperaba que ambas partes se vieran cara a cara. Para Chapoy, el golpe no solo fue legal, sino moral. La demanda la obligó a enfrentarse a un coro de voces que la acusaban de ser una inquisidora. Como medida cautelar, sus abogados le prohibieron hablar del caso, y ella, acostumbrada a tener el micrófono, tuvo que guardar silencio mientras los titulares la señalaban como villana. En los pasillos de TV Azteca, algunos compañeros cuchicheaban. En las redes sociales, jóvenes que no habían vivido su época en Torreón, la insultaban. La mujer que durante décadas había criticado la vida privada de los famosos se convertía en objeto de escrutinio público.
La herida era más profunda porque ponía en duda la motivación detrás de su trabajo. ¿Era ella una defensora de la verdad o una mercenaria de la nota? La situación se complicó aún más cuando se reavivó un rumor que llevaba años flotando en el ambiente. Versiones periodísticas aseguran que Sergio Andrade, ex-manager y expareja de Gloria Trevi, insinuó haber tenido un romance con Patti Chapoy. La periodista Claudia de Icaza citó correos electrónicos en los que Andrade describía encuentros clandestinos con la conductora y narraba cómo ella supuestamente lo buscaba y lo seguía. Según las mismas filtraciones, Trevi planeaba presentar pruebas de ese amorío en una conferencia junto con varias de las jóvenes del clan, incluida Mary Boquitas. Las acusaciones, replicadas por portales y libros, dibujaban a Patti como una mujer obsesionada con un hombre casado. Chapoy, casada desde 1977 con el empresario musical Álvaro Dávila, negó categóricamente estas versiones y las calificó de intentos de desacreditarla. Sin embargo, los rumores se propagaron como pólvora. Para muchos, confirmaban la imagen de una reportera capaz de cualquier cosa por una exclusiva. Para otros, era una operación de venganza por parte del clan Trevi Andrade. El público no sabía a quién creer, y la propia Chapoy se vio reducida al silencio para no alimentar la controversia. Las batallas externas coincidieron con grietas internas. Su salud emocional empezó a resquebrajarse. La presión constante, los insultos y la sensación de haber sido traicionada pesaban más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Era la cara de la fuerza, pero en su casa se refugiaba en los brazos de su esposo y en sesiones de terapia. Desde hace años, Patti y Álvaro habían decidido que el psicoanálisis sería un cimiento de su matrimonio. Él comenzó primero y ella lo siguió para enfrentar sus fantasmas. Se analizaron mutuamente y aprendieron a lidiar con la culpa, el éxito y la soledad. Patti rara vez hablaba públicamente de las pérdidas personales que la habían marcado, de cómo la muerte de seres queridos y la distancia con algunos colegas se sumaron al peso de la fama. Sin embargo, quienes la conocen afirman que la mujer que aparece todos los días en televisión ha llorado más de una vez en un sillón de terapia. Esta segunda herida, invisible para la audiencia, mostraba cómo el deterioro emocional puede ser más devastador que una demanda o una orden de arresto. Mientras tanto, en el imaginario colectivo, la figura de Chapoy oscilaba entre heroína y villana. Para las abuelas que preparaban comida en Houston al ritmo de su voz, seguía siendo la amiga que les contaba los secretos de México. Para los jóvenes que crecieron en un mundo saturado de redes sociales, era una periodista que se había quedado en el pasado, incapaz de adaptarse a nuevas sensibilidades. Lo que pocos sabían era que la tensión constante la hacía dependiente de su propio programa. Cada mañana se levantaba con la determinación de demostrar que era la dueña de su narrativa, aun cuando la opinión pública parecía escapársele de las manos. Y aunque había ganado batallas antes, esta vez sentía que la guerra era contra su propio reflejo. Esta segunda herida no se cerraría con un fallo judicial ni con una disculpa pública. Era una herida que se alimentaba de sus silencios y de las historias que circulaban sin verificación. Y aunque la demanda de Gloria Trevi aún no se resuelve por completo, las cicatrices que dejó hicieron mella en su carácter. La periodista entendió que su propio cuerpo, ese cuerpo que había sufrido hambre en Torreón, sería ahora el campo de batalla de rumores y odio. Mientras tanto, en los pasillos de TV Azteca, se preparaba la siguiente tormenta. La lucha por el poder y el control mediático no había terminado, y alguien más estaba a punto de cruzar una línea que pondría a prueba su libertad y su lealtad. ¿Sobreviviría una revelación más? La tormenta que se preparaba en los pasillos de TV Azteca explotó muchos años después, cuando las redes sociales se convirtieron en juez y verdugo. La tercera herida no vino de una televisora rival ni de una celebridad despechada, sino del poder de un nuevo público y de instituciones que buscaban mostrar un cambio de época. A principios de 2023, en un programa del influencer Escorpión Dorado, Patti Chapoy
recordaba el origen de su enemistad con la cantante Yuridia. Era una anécdota que llevaba más de 17 años en los archivos de Ventaneando, cuando la artista participaba en un reality musical. Era tremenda cantante, nadie como ella, pero estaba gorda, dijo sonriente, refiriéndose a que su peso había sido tema de comentario en el noticiero. Lo que para ella era una explicación de por qué Yuridia se negaba a dar entrevistas, para el público fue un ataque gordofóbico. Las palabras se viralizaron de inmediato. Mujeres jóvenes, activistas y personajes públicos reprocharon a Chapoy haber reducido a Yuridia a su cuerpo, ignorando su talento. La propia cantante respondió que durante años los comentarios sobre su apariencia habían afectado su salud mental e incluso la llevaron a considerar el suicidio. La ola de indignación fue tan grande que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, publicó un comunicado en el que condenaba las declaraciones y exhortaba a los medios a fomentar una vida libre de violencia. Por primera vez en décadas, el Estado intervenía en lo que hasta entonces había sido territorio exclusivo de la televisión. Chapoy sintió el peso de un sistema que cruzaba una línea. Habituada a denunciar escándalos, ahora se veía obligada a pedir disculpas. Su institución TV Azteca le exigió que se pronunciara, y la periodista, con la voz serena pero el gesto tenso, emitió un mensaje en el que reconoció que había usado mal sus palabras. Recordó que Yuridia era una tremenda cantante, y admitió que lo correcto habría sido decir que a la joven le costaba dar entrevistas y socializar. Aclaró que ella y su equipo no volverían a referirse al cuerpo de nadie, pues entendía el daño que podía causar. Detrás de cámaras, algunos consideraron que la disculpa era una señal de debilidad, otros que era una muestra de evolución. Para Patty, fue la primera vez que tuvo que reconocer un error públicamente. Se dio cuenta de que su lenguaje, heredero de otra época, ya no podía sobrevivir indemne en tiempos de nuevas sensibilidades. Lo que no se vio en pantalla fue el proceso interno. La tercera herida iba más allá de una polémica. Representaba la pérdida de la autonomía con la que había construido su personaje. Por años, Chapoy había controlado la narrativa de cientos de artistas. Ahora el control estaba en manos de usuarios anónimos, de dependencias gubernamentales y de un algoritmo que amplificaba sus equivocaciones. La sensación era aterradora. En privado, confesó que no entendía la magnitud del problema y que pensaba que estaba haciendo su trabajo, como lo había hecho siempre. Su mirada reflejaba el desconcierto de quien se sabe pieza de un juego que ha cambiado de reglas. La reacción de la audiencia también demostró que México y su diáspora habían cambiado. Millones de mexicanos en Estados Unidos, muchos de los cuales habían crecido con Ventaneando, se dividieron entre quienes sentían que se había cometido una injusticia contra Chapoy y quienes celebraban que, al fin, alguien exigiera responsabilidad a los medios. En grupos de WhatsApp de Chicago y Los Ángeles se discutía si era correcto cancelar a una figura que había acompañado a las familias por más de 2 décadas. Las abuelas que la seguían desde los 90 se sintieron traicionadas por sus propios nietos, que les explicaban por qué no se habla del cuerpo de una mujer. Era un choque generacional y cultural que trascendía la figura de Yuridia. Hablaba de cómo México se veía a sí mismo. Esta tercera herida fue provocada por instituciones y públicos que buscaban poner límites al poder de los medios. La Secretaría de Gobernación no solo solicitó una disculpa, también instó a los medios a revisar sus contenidos y a capacitar a su personal en temas de violencia de género. TV Azteca implementó talleres sobre lenguaje incluyente y salud mental. Chapoy asistió a ellos y escuchó testimonios de mujeres que habían sufrido por comentarios similares. Por primera vez, la periodista se sentó en el lugar de aquellos a quienes había juzgado. La experiencia la obligó a replantear su manera de narrar y, sobre todo, a reconocer que el mundo que la hizo famosa ya no existía. Pero al mismo tiempo, la herida dejó preguntas sin respuesta.
¿Era esta disculpa un acto de convicción o una estrategia de supervivencia? ¿Hasta qué punto la presión gubernamental es una forma de censura? ¿Puede la crítica mordaz coexistir con el respeto? Chapoy salía del estudio cada día con más dudas que certezas. Este episodio no cerró su historia, la abrió aún más. Fue una tercera herida que no solo cuestionó su forma de trabajar, sino que la dejó vulnerable frente a un nuevo orden donde sus antiguos aliados, la televisión, el público fiel, los ejecutivos, ya no controlan la conversación. Y aunque se esforzaba por adaptarse, sabía que aún quedaba una verdad incómoda por descubrir, una verdad que cambiaría para siempre la percepción de México y los mexicanos en Estados Unidos sobre la mujer que muchos habían admirado durante tanto tiempo. Las revelaciones empezaron a caer como piezas de dominó una vez que Patti Chapoy se atrevió a mirar su historia a distancia. La primera verdad era que su despido de Televisa no había sido una simple reestructura. Había sido una estrategia deliberada para silenciar su voz. Detrás de la llamada fría de Emilio Azcárraga se escondían incomodidades acumuladas, sus quejas al aire sobre la mala iluminación de Avenida Chapultepec, sus críticas a una disquera perteneciente al dueño de la empresa, y su insistencia en que los programas de espectáculos debían hablar de lo que los ejecutivos preferían callar. La orden de arresto por la crestomatía fue solo el colofón de una guerra silenciosa. Cuando Patti rememora esa traición, su mirada se agudiza. Entiende que la primera revelación no es el despido en sí, sino la certeza de que el éxito en México puede volverse contra ti. Ese día, el público se dio cuenta de que incluso la periodista más temida podía ser víctima del poder. Lo que pocos saben es que esa noche, cuando vio a los helicópteros sobrevolar su fraccionamiento, prometió no volver a confiar en una sola empresa. La segunda revelación fue aún más amarga porque la obligó a preguntarse si había ido demasiado lejos. La demanda de Gloria Trevi no solo cuestionaba su trabajo, la acusaba de haber construido una narrativa que podía arruinar vidas. La cantante argumentó que Ventaneando había insinuado vínculos con el narcotráfico y el tráfico de menores. Patti se defendió apelando a la libertad de expresión y al derecho a informar, pero también tuvo que reconocer que al exponer historias sin pruebas suficientes, podía ser injusta. Esa revelación la llevó a revisar la ética de sus reportajes, a reforzar la verificación de datos y a entender que el público no siempre distingue entre información y especulación. Las consecuencias fueron profundas. Algunos patrocinadores se alejaron, amigos se distanciaron y el caso se alargó en tribunales hasta convertirla en rehén de un proceso interminable. A pesar de ello, no dejó de trabajar. Cada día regresaba al estudio con más cautela, pero sin perder la mordacidad que la caracterizaba. La tercera revelación desató un terremoto porque tocaba su vida íntima. Las insinuaciones de un romance con Sergio Andrade, recogidas en un libro y en supuestos correos electrónicos, se convirtieron en una carnada irresistible para el público. Chapoy negó la relación. Explicó que las acusaciones eran parte de la campaña de desprestigio de Trevi, pero su negativa no impidió que se organizaran debates enteros sobre su moral. Mujeres que durante años la habían admirado se sintieron traicionadas. Hombres que criticaban la hipocresía la señalaban como ejemplo. El rumor ocupó titulares, provocó memes y hasta llegó a filtrarse en conversaciones familiares. La periodista se vio obligada a recordar su larga historia de matrimonio con Álvaro Dávila, a hablar de la terapia de pareja y a reiterar que nunca habría puesto en riesgo a sus hijos por una aventura. Este episodio cambió la percepción del público. De un día para otro, el personaje que había retratado los amoríos de otros se vio expuesto a un juicio sobre su propia vida. Lo más doloroso fue que, aunque el rumor nunca se confirmó, la duda quedó sembrada. Entonces llegó la cuarta revelación, la que ella misma produciría involuntariamente y que terminaría por sacudir los cimientos de su reputación. La frase sobre el cuerpo de Yuridia, dicha casi en tono de broma,
se convirtió en el espejo en el que se reflejaba la cultura de la gordofobia. El público descubrió que la periodista que había acompañado sus tardes estaba atrapada en los códigos de un México que ya no toleraba la burla sobre el físico. Los medios informaron de cómo sus declaraciones revivieron el dolor de la cantante e incluso desencadenaron pensamientos de autolesión. Cuando la Secretaría de Gobernación intervino exigiendo una disculpa, Chapoy sintió que la historia se repetía. Una institución poderosa ponía en juego su libertad. Esta vez no había helicópteros ni patrullas, pero el peso de millones de miradas sobre ella era igual de aplastante. La revelación fue doble. Entendió que su estilo podía lastimar a otros y que la sociedad ya no estaba dispuesta a aceptarlo. Esto aún no es lo peor, pensó cuando las críticas a su disculpa dividieron nuevamente al público. Algunos decían que no había sido sincera, otros que se había rendido ante la corrección política. En su mente, Chapoy repasaba cada revelación como si fueran los actos de una obra que no le permitían descansar. Se preguntaba qué historia contar a los mexicanos de Houston, que se sentían representados por su valentía, y a los jóvenes de Ciudad de México, que exigían un periodismo más ético. Sabía que estaba acercándose a la revelación final, aquella que no solo explicaría su vida, sino que haría que todo lo contado hasta ahora cobrara otro sentido. Mientras caminaba por los pasillos de TV Azteca, con el eco de sus propios pasos como único compañero, se dio cuenta de que, a pesar de las traiciones, las batallas legales y los linchamientos mediáticos, aún debía enfrentarse a la verdad más incómoda de todas, la que ella misma guardaba en lo más profundo y que estaba a punto de salir a la luz. En su rostro se asomaban las arrugas de la preocupación y en sus manos temblorosas, la certeza de que su propio relato estaba fuera de su control. Y es que, la revelación que faltaba no solo cambiaría la narrativa, sino que obligaría a México y a su diáspora a replantearse su relación con el espectáculo y la verdad. Después de la tormenta, llegó el silencio más difícil de soportar. A mediados de la década de 2020, Pati Chapoy dejó de aparecer de manera habitual en Ventaneando. No fue un berrinche, ni un fracaso, ni un despido. Fue un acto de supervivencia. Su corazón llevaba años recibiendo alertas de un médico que le insistía en moderar el ritmo. Su familia, especialmente su esposo Álvaro Dávila, le rogaba que pensara en su salud y en su felicidad más allá del estudio. El programa seguía, pero ella comenzó a delegar la conducción a sus compañeros y a quedarse en la producción, supervisando contenidos y guiando a los jóvenes periodistas. La audiencia se alarmó. Algunos pensaron que la habían corrido por sus escándalos, otros que estaba enferma. Sus detractores lo celebraron como un castigo. Ella cayó mientras se replegaba a su casa en la Ciudad de México, recordando las noches frías en Torreón, ahora recubiertas de recuerdos de helicópteros y demandas. Comprendió que el silencio no era derrota, sino una decisión consciente de no ser devorada por lo que había construido. Durante ese retiro forzoso, Chapoy revisó su vida como si se tratara de un guión. Se preguntó en qué momento la niña que recolectaba chatarra para ir al cine se convirtió en la mujer que decidía el destino de artistas con un micrófono. Leyó cartas de espectadores que la amaban y mensajes de odio que la deseaban en prisión. Recordó las miradas temerosas de quienes cruzaron su camino, las risas que provocó con sus chistes y las lágrimas que causó con sus comentarios. En su diario escribió que lo que más le dolía no eran las demandas ni los rumores de amoríos, sino la posibilidad de haber perdido la empatía. Revisó la entrevista con Jordi Rosado, en la que admitía que se había equivocado al hablar del cuerpo de Yuridia. Ahí dijo que en lugar de llamarla gorda, debió explicar que la cantante tenía dificultades para socializar. Entendió que ese desliz no era un caso aislado, sino el síntoma de una cultura que ella misma había alimentado, la de reducir a las personas a un titular.
Comprendió que su mayor error no fue una frase, sino normalizar la humillación. Esa verdad se revelaba ante ella con la crudeza de las luces del estudio. El retiro le permitió reconciliarse con su historia. Viajó a Torreón para visitar la casa donde creció. Caminó descalza sobre la tierra caliente para recordar la sensación de vulnerabilidad. Visitó a viejos maestros de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y agradeció las oportunidades que tuvo. Se reunió con reporteros a quienes había despedido en el pasado y les pidió perdón por no haber sido más generosa. En cada encuentro buscó a México. Escuchó a mujeres migrantes en Chicago que le contaron cómo su voz en la televisión las hacía sentir acompañadas. Viajó a Los Ángeles y platicó con nietos de mexicanos que crecieron con Ventaneando y que ahora cuestionaban su estilo. Cada conversación la iluminaba sobre lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Entendió que la audiencia mexicana en Estados Unidos no era solo un número en las métricas de rating. Eran vidas que se aferraban a su idioma, a sus tradiciones y también a las historias que ella contaba. En ese diálogo se dio cuenta de que su legado debía redefinirse. Tras meses de ausencia, reapareció en un especial por el aniversario de Ventaneando. Su cabello estaba más plateado, su voz más pausada. Frente a las cámaras, hizo lo que nunca había hecho. Habló de sí misma como sujeto de una crónica. Dijo que su carrera había sido una mezcla de valentía e imprudencia, de orgullo y de culpa. Agradeció a México y a los mexicanos en Estados Unidos por haberla convertido en parte de sus vidas. Reconoció que había cruzado líneas en busca de exclusivas y que en su afán de mostrar verdades incómodas no siempre había sido justa. Pidió perdón a quienes había lastimado y sin melodrama confesó que su mayor error había sido olvidar que detrás de cada rumor hay una persona con familia, amigos y sueños. La emoción en su voz no era teatral, era una especie de rendición. Cuando terminó, el estudio guardó silencio y, por primera vez, los comentarios en redes se llenaron de mensajes que hablaban de perdón y reflexión. La revelación final que Patti Chapoy compartió en esa transmisión cambió la lectura de toda su historia. Dijo que comprendió que la verdadera verdad que había estado ocultando no era un secreto sobre su vida personal ni una conspiración con una televisora. Era su propia incapacidad para ver a los demás como lo que eran, seres humanos. El escándalo con Yuridia, las demandas de Gloria Trevi y los rumores con Sergio Andrade fueron consecuencias de una estructura que premiaba la crueldad. Ella admitió que, en ocasiones, se dejó llevar por la fama y el poder. Recordó que, en 1997, no entendió la magnitud de la orden de arresto porque se sentía intocable. Ahora, al borde de los 80, reconocía que nadie es intocable. Esa confesión no buscaba limpiar su nombre. Buscaba abrir una conversación sobre el tipo de periodismo que México quiere y necesita. Este momento de introspección no significó el fin de su carrera, sino un renacimiento con otra perspectiva. Después de la emisión, Chapoy comenzó a producir documentales sobre historias de mexicanos que triunfaron en Estados Unidos, puso en marcha proyectos de capacitación para jóvenes reporteros y apoyó iniciativas de salud mental en los medios de comunicación. Su retirada parcial se convirtió en un ejemplo de cómo una figura pública puede evolucionar. Al verse a sí misma en el espejo de la crítica, entendió que desaparecer un tiempo no era rendirse, sino la única forma de no ser destruida por completo. Sin embargo, a pesar de esta redención, aún quedaba una última página por escribir, una conclusión que debía cerrar la historia con una reflexión poderosa y un mensaje para el futuro. Porque la vida de Patti Chapoy, con todos sus claroscuros, seguía interpelando a un México que busca verdades, pero que también necesita aprender a mirarse con compasión. La revelación final de Patti Chapoy fue entender que su historia no era solo la de una periodista, sino la de un país que miraba su propio reflejo en ella. México la vio nacer en un barrio pobre,
La vio abrirse paso en una industria dominada por hombres y la vio enfrentarse al monopolio televisivo más poderoso. La diáspora mexicana en Estados Unidos la escuchó en radios y televisores y sintió que su voz los conectaba con su tierra. Ahora la escucha reconocer que, en su obsesión por exponer la verdad, se olvidó de contar la verdad de sí misma. Su confesión de que su error más grande fue perder la empatía resonó en hogares desde Torreón hasta Los Ángeles. Por primera vez, la mujer que revelaba secretos se desnudaba ante su público. Esa vulnerabilidad cambió para siempre la relación con su audiencia y con su propio legado.